Hay historias que uno escucha y olvida, y otras que se clavan en la mente como un puñal. Esta es una de ellas. Me llevó a los rincones más oscuros del Vaticano, a pasillos donde la luz apenas roza las paredes de piedra centenaria, donde los susurros de lo prohibido resuenan en los ecos de la historia. Descubrí algo que jamás debí haber visto, algo que podría cambiar nuestra percepción del universo para siempre. Pero déjame advertirte, lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un testimonio y una advertencia. Todo comenzó con una carta, sin remitente, sin marcas, solo una hoja amarillenta, frágil al tacto, con un mensaje escrito a mano con tinta desvaída. Si quieres saber la verdad sobre lo que el Vaticano oculta, ven a Roma. Hay algo que debes ver con tus propios ojos. La caligrafía era temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisa o con miedo. Había algo en esas palabras, algo que me heló la sangre. No era solo el mensaje, sino la sensación de que quien la escribió sabía exactamente cómo atrapar mi curiosidad, cómo sembrar la duda en mi mente. Durante noches, la carta permaneció sobre mi escritorio, desafiándome a ignorarla. Traté de convencerme de que era una broma, una trampa, pero una voz en el fondo de mi conciencia susurraba lo contrario. Algo en mi interior sabía que esta carta no era una coincidencia, que lo que se escondía en el Vaticano podía ser más grande y aterrador de lo que mi razón podía concebir. No sabía en ese momento que aquella simple carta cambiaría mi vida para siempre, que me llevaría a un abismo del que quizá nunca podría regresar. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. La verdad, como una sombra persistente, me había encontrado. Roma, la ciudad eterna, donde cada calle esconde un secreto y cada piedra ha sido testigo de conspiraciones a lo largo de los siglos. Cuando el avión aterrizó, una extraña sensación se apoderó de mí. No era la primera vez que visitaba la capital italiana, pero esta vez era diferente. No venía como turista ni como periodista. Venía buscando una verdad que, según la carta, solo podía ser vista con mis propios ojos. En el bolsillo de mi chaqueta, la hoja amarillenta temblaba con cada paso que daba. No sabía a dónde dirigirme exactamente, pero la carta había sido clara. Ven a Roma. No había direcciones, no había nombres, solo la vaga promesa de una revelación. Me instalé en un pequeño hotel cerca del Trastevere, un barrio antiguo donde las sombras parecían más densas bajo la luz de las farolas. Las paredes de piedra, impregnadas de siglos de historia, parecían susurrar secretos de tiempos pasados. Desde mi ventana podía ver la cúpula de la Basílica de San Pedro recortándose contra el cielo nocturno. Me pregunté si lo que buscaba se escondía allí dentro, entre las impenetrables murallas del Vaticano. Esa noche, mientras revisaba mis notas en la habitación, un sonido seco me sobresaltó. Algo se había deslizado por debajo de mi puerta, un sobre. Mi corazón se detuvo por un instante. No esperaba a nadie. Me levanté lentamente, conteniendo la respiración. El pasillo estaba vacío, pero la atmósfera se sentía cargada, como si una presencia invisible acabara de marcharse. El sobre no tenía remitente, igual que la primera carta. Al abrirlo, encontré una nueva nota escrita con la misma caligrafía temblorosa. El tiempo se agota. Mañana a las 3 a.m. Plaza de San Pedro, junto a la fuente del obelisco. Vendrán por ti si dudas. No hables con nadie. Mi piel se erizó. Las palabras parecían latir en el papel, como si fueran más que tinta sobre pergamino. Me asomé al pasillo con cautela. Solo el eco de pasos lejanos rompía el silencio. Sentí que alguien me observaba, escondido en la penumbra, vigilando cada uno de mis movimientos.
Cerré la puerta con llave y apagué las luces, pero no pude dormir. La sensación de ser vigilado no me abandonó en toda la noche. En más de una ocasión, creí oír el crujido sutil de la madera en el suelo, como si alguien se moviera detrás de la puerta. Contuve la respiración, con los ojos fijos en la rendija inferior. Nada, pero la sensación persistía. Había cruzado una línea y ya no había marcha atrás. La plaza de San Pedro estaba desierta a las 3 de la madrugada. A esa hora, el Vaticano dormía y solo las luces titilantes de los faroles proyectaban sombras alargadas en los adoquines mojados por la humedad nocturna. El sonido del agua brotando de la fuente del obelisco era lo único que rompía el silencio, como un pulso lejano, rítmico, casi hipnótico. Apreté la carta en el bolsillo de mi chaqueta mientras avanzaba con cautela. La enorme silueta de la Basílica de San Pedro se alzaba imponente ante mí, sus columnas pareciendo guardianes de piedra que me vigilaban mientras cruzaba la plaza. El frío de la noche se colaba bajo mi abrigo, pero lo que me erizaba la piel no era la temperatura, sino la sensación de que no estaba solo. Entonces lo vi. Un hombre de sotana oscura estaba de pie a unos metros de la fuente, de espaldas al obelisco. Permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo, como si rezara en silencio. No hizo ningún gesto cuando me detuve a unos pasos de él, pero sabía que me estaba esperando. «Sabía que vendrías», dijo finalmente con voz grave, sin voltear del todo. No pregunté cómo lo sabía. Para ese punto, ya entendía que esto no era una simple coincidencia. Cuando alzó el rostro, la tenue luz de los faroles reveló sus facciones angulosas, envejecidas, con profundas arrugas enmarcando unos ojos oscuros y hundidos que parecían haber visto demasiado. En su mano derecha sostenía un pequeño maletín de cuero desgastado. «Tienes preguntas», continuó. «Yo tengo respuestas, pero debes estar dispuesto a verlas con tus propios ojos». Con un movimiento preciso, abrió el maletín y sacó 2 cosas: una credencial de prensa falsa con mi foto y un sobre lacrado con un sello que reconocí al instante: el escudo del Vaticano. «Con esto podrás entrar en los archivos secretos. Dentro, busca la sección 328X. Su voz bajó a un susurro. «Pero ten cuidado. Hay ojos en todas partes. No estás solo en esto». Tomé la credencial con manos temblorosas. La calidad era perfecta. La textura del plástico, el relieve de la tipografía, todo estaba tan bien hecho que resultaba perturbador. ¿Cuánto tiempo llevaban preparándolo? ¿Quién estaba detrás de esto? «¿Por qué yo?», pregunté en un murmullo. El hombre no respondió, solo cerró el maletín y lo sujetó con fuerza, como si con ese simple acto sellara el final de nuestra conversación. «No puedes confiar en nadie», añadió tras un momento de silencio. «Si fallas, lo que encuentres desaparecerá contigo». La advertencia me caló hasta los huesos. Entonces, sin previo aviso, el hombre se giró y comenzó a caminar hacia la oscuridad de la plaza. Sus pasos resonaban contra los adoquines, pero su figura se desdibujaba con cada metro que avanzaba, como si la penumbra lo tragara lentamente. Cuando reaccioné y traté de seguirlo, ya había desaparecido. Me quedé allí, solo, en el corazón de Roma, con una credencial en una mano y una verdad que aún no podía comprender en la otra. Al día siguiente, al caer la noche, me infiltraría en el lugar más resguardado del Vaticano, y lo que encontrara allí cambiaría mi destino para siempre. El acceso a los archivos secretos del Vaticano estaba estrictamente restringido. Solo un puñado de personas en el mundo tenía permiso para cruzar esas puertas, y yo no era una de ellas. Sin embargo,
gracias a la credencial falsa que me había entregado aquel sacerdote en la plaza de San Pedro, ahora tenía la posibilidad de infiltrarme en el lugar más inaccesible del mundo. La entrada a los archivos era un pasillo angosto, iluminado por débiles lámparas de pared que apenas lograban disipar la oscuridad. El suelo de mármol, pulido con un brillo espectral, reflejaba la silueta de los pocos guardias que patrullaban la zona. Me aseguré de mantener la cabeza gacha, con la credencial bien visible y mis pasos firmes pero calculados. No podía permitirme mostrar inseguridad. Pasé el primer puesto de control sin problemas. El guardia apenas levantó la vista de su escritorio antes de dejarme continuar. Mi corazón latía con fuerza en mis sienes mientras avanzaba por un corredor largo, flanqueado por gruesas puertas de madera con inscripciones en latín. Cada una parecía contener secretos enterrados por siglos. Pero yo solo buscaba una en particular: 328X. Las puertas eran todas idénticas, algunas marcadas con sellos papales y otras protegidas por cerraduras imposibles de forzar. Cada documento en esos pasillos debía albergar información capaz de cambiar el curso de la historia. Finalmente, al fondo del pasillo, encontré la inscripción grabada sobre una gruesa puerta de hierro: Archivum 328X. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había llegado. Antes de girar el pomo, miré a ambos lados del pasillo. Vacío. Solo el murmullo lejano de los guardias y el eco de mi respiración perturbaban el silencio del lugar. Empujé la puerta. Dentro, la penumbra dominaba la sala. La única fuente de luz era una lámpara de escritorio que proyectaba sombras alargadas sobre las estanterías de roble oscuro. El aire olía a pergamino viejo, cera de velas y algo más, algo metálico, como si el tiempo mismo se hubiera oxidado entre aquellas paredes. Sobre la mesa de lectura, dentro de una vitrina de cristal, yacía un documento. Su pergamino amarillento parecía frágil, y sin embargo, sentí que contenía un peso indescriptible, como si cada palabra escrita en él sostuviera un fragmento de la verdad prohibida. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo mi piel se erizaba a medida que leía el título grabado en latín en la parte superior del manuscrito: De Creaturis Stellarum et Ecclesiae Silentio. Mis manos temblaron. Deslicé la tapa de cristal con extremo cuidado y, al hacerlo, una brisa helada recorrió la habitación, como si algo hubiera despertado. Tragué saliva y pasé mis ojos sobre el contenido del texto. El documento era un informe escrito por miembros del alto clero en el siglo XIV, relatando un encuentro con una inteligencia no terrestre. Las palabras describían con precisión escalofriante la llegada de seres de las estrellas, cuya presencia fue considerada en aquel tiempo como una señal divina o una amenaza. Las descripciones de las entidades eran perturbadoras. No eran ángeles, pero tampoco demonios. Sus cuerpos eran delgados, de extremidades largas y ojos negros sin párpados. No hablaban, pero transmitían pensamientos directamente a las mentes de los presentes. Los sacerdotes que los vieron quedaron marcados de por vida. Algunos enloquecieron, otros desaparecieron. El Vaticano, según el documento, había decidido encubrir el suceso, catalogándolo como un secreto de la Iglesia que jamás debía ser revelado al mundo. Los testigos fueron silenciados y la evidencia de su llegada ocultada en lo más profundo de los archivos. Mis dedos recorrieron la parte final del documento y allí, en tinta desvaída por el tiempo, una firma me dejó sin aliento: Summus Pontifex Benedictus XII. Un papa del siglo XIV, firmando un documento sobre contacto extraterrestre. Me eché hacia atrás, sintiendo cómo mi cuerpo perdía fuerza.
Era imposible, o tal vez no. Esto significaba que la Iglesia había sabido la verdad durante siglos, que el Vaticano había tenido evidencia de que no estábamos solos en el universo y lo había enterrado bajo siglos de silencio. Respiré hondo y volví a leer la firma. No había error, y entonces escuché el ruido, un crujido, como si alguien hubiera pisado el suelo detrás de mí. El pánico me atravesó como una descarga eléctrica. Giré la cabeza lentamente, con el pulso acelerado y la garganta seca. No estaba solo. A la entrada de la sala, una sombra se alzaba en el umbral. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada clavada en mí, estudiándome. Alguien sabía que estaba allí, y si el Vaticano había guardado este secreto durante siglos, no iban a dejar que me marchara con él. El aire se volvió espeso, cargado de algo que no podía definir. El frío que me había acompañado en mi infiltración al archivo ahora se mezclaba con el ardiente calor del miedo. No estaba solo. La silueta en la entrada de la habitación permanecía inmóvil, observándome. No podía ver su rostro, pero sentía su presencia como una presión invisible en mi pecho. ¿Era un guardia, un sacerdote o algo más? Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis pies estaban anclados al suelo. Entonces la sombra habló. Su voz era un susurro seco, cargado de siglos de conocimiento y advertencia. Has visto demasiado. Mi respiración se entrecortó. Mi mente procesaba las palabras, pero mi cuerpo aún no reaccionaba. No deberías estar aquí, continuó la voz. No tienes idea de lo que acabas de desenterrar. El hombre dio un paso adelante, permitiendo que la luz de la lámpara iluminara su rostro. Era un sacerdote anciano, con profundas arrugas marcando su piel y unos ojos hundidos, cargados de fatiga. Parecía tan viejo como los documentos que me rodeaban, como si llevara siglos custodiando aquellos secretos. «¿Quién es usted?», murmuré, sin poder ocultar el temblor en mi voz. El sacerdote ignoró mi pregunta y, en su lugar, se acercó lentamente a la mesa donde aún descansaba el manuscrito. Sus dedos nudosos lo tocaron con reverencia, como si acariciara una reliquia sagrada. «Esto», susurró, «esto nunca debió escribirse, nunca debió existir». Dio media vuelta y me miró con una expresión entre compasiva y severa. «Ahora que lo sabes, no puedes dar marcha atrás. No puedes regresar al mundo como si nada hubiera ocurrido». Sentí un nudo formarse en mi garganta. «¿Qué significa esto?», pregunté. «¿Por qué el Vaticano ha ocultado esto por siglos?». El sacerdote cerró los ojos por un momento, como si debatiera consigo mismo sobre qué decirme. Luego suspiró y se acercó aún más, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo apenas audible. «Porque lo que has leído es solo una parte de la verdad». Sus ojos brillaron con un miedo que me heló la sangre. La Iglesia no solo ha sido testigo del contacto con entidades, la Iglesia ha sido su guardiana y su carcelera. Mis manos se crisparon alrededor del borde de la mesa. «¿De qué está hablando?», susurré. El sacerdote miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie más nos escuchaba. Luego, con una lentitud casi dolorosa, sacó un pequeño crucifijo de su sotana y lo colocó en mi mano. «Si sigues este camino, ellos vendrán por ti», me advirtió. «No solo los hombres que desean enterrar la verdad, sino los otros, aquellos que jamás debieron pisar esta tierra». La habitación pareció oscurecerse con sus palabras. Mi pulso era un tambor en mis oídos. Sabía que me estaba diciendo la verdad, aunque deseara que no lo hiciera. Entonces, sin más, el sacerdote se giró y caminó hacia la salida. Antes de desaparecer en el pasillo, susurró una última advertencia.
Si realmente quieres respuestas, busca a la Hermandad del Silencio. Ellos te dirán lo que la Iglesia jamás se atrevió a escribir. Y con eso, se desvaneció en las sombras, dejándome solo con el peso de un secreto que no podía deshacer. El eco de los pasos del sacerdote se desvaneció en la oscuridad, pero su advertencia seguía resonando en mi cabeza. Si sigues este camino, ellos vendrán por ti. Mi instinto me gritaba que debía salir de allí de inmediato. Guardé el documento en mi chaqueta, asegurándome de que no sobresaliera, y me dirigí hacia la salida del archivo, pero algo había cambiado. El aire se sentía más pesado, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Cada paso que daba hacía que el silencio del lugar se sintiera más antinatural. Era como si el Vaticano entero se hubiera convertido en un enorme mausoleo, esperando a que alguien cometiera el error de romper la quietud. Y yo acababa de hacerlo. Al doblar el pasillo, vi una silueta a lo lejos. Se movía con lentitud, pero con una precisión inquietante. No era un guardia. Su postura era demasiado rígida, demasiado antinatural. Contuve la respiración y retrocedí en silencio, pegándome a la pared. Entonces, las luces del pasillo parpadearon, solo por un segundo. Y en ese breve instante de penumbra, la silueta había avanzado varios metros. Mi piel se erizó. No podía ser posible. Había algo en su forma de moverse, un quiebre en su estructura, como si no estuviera hecho para caminar en este mundo. El aire se llenó de un zumbido bajo, un sonido que sentí más en mi cráneo que en mis oídos. Corrí. No había otra opción. Me lancé por los pasillos en dirección a la salida, con el eco de mis propios pasos golpeando las paredes de piedra, pero no eran solo mis pasos los que resonaban. Algo más se movía conmigo, algo que no podía ver, pero que sentía cada vez más cerca. Entonces lo escuché. Un murmullo inhumano, un susurro hecho de muchas voces al mismo tiempo, hablando en un idioma que mi mente no podía procesar. No debiste verlo. La frase no llegó a mis oídos, sino directamente a mi cabeza. Era como si una legión de voces antiguas y olvidadas se hubieran despertado al mismo tiempo, todas pronunciando aquellas palabras con un tono neutro, sin emoción alguna. Atravesé el primer control de seguridad. Tratando de recuperar la compostura, pasé por el puesto de los guardias que ya parecían alertados. Uno de ellos, un hombre de rostro severo y mirada fría, levantó una mano para detenerme. ¡Alto! Muéstrame su credencial. Mi garganta estaba seca. No podía girarme. Sabía que si lo hacía, vería algo que no debía ser visto. Extendí la credencial falsa con manos temblorosas. El guardia la tomó y la revisó con detenimiento. Su expresión se endureció. No recuerdo haberlo visto entrar. Espere aquí. No podía esperar. Algo estaba justo detrás de mí. Entonces ocurrió. Un destello de luz blanca llenó el pasillo. No fue una explosión, ni un fuego, sino una ráfaga de luz pura, un resplandor silencioso que pareció tragarse todo por un segundo. Los guardias cayeron al suelo. Sus cuerpos convulsionaban como si algo invisible los estuviera atravesando. Yo también caí de rodillas. Mi visión se distorsionó y por un instante mi mente fue asaltada por imágenes que no podían ser reales. Torres imposibles, demasiado altas, demasiado perfectas, extendiéndose hasta un cielo que no era azul ni negro, sino de un color que no tenía nombre. Seres alargados, de extremidades múltiples, observándome con ojos sin pupilas. Figuras encapuchadas postradas ante algo que flotaba sobre ellos, algo inmenso, algo que parecía estar hecho de pura ausencia.
un nombre en un idioma olvidado. No lo entendí, pero su sonido me heló hasta los huesos. Y entonces, una voz. No era la del sacerdote, no era humana. No debiste verlo. El sonido de aquellas palabras se grabó en mi mente como fuego líquido. Sentí un golpe seco en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia atrás, y todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en mi habitación del hotel en Trastevere. Mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Mi ropa estaba intacta, como si nunca hubiera salido de allí. Pero yo recordaba todo. El crucifijo que el sacerdote me había dado seguía colgado en mi cuello. Lo apreté con fuerza, como si fuera lo único que me mantenía atado a la realidad. El documento había desaparecido. Busqué desesperadamente en mi chaqueta, en mi mochila, en cada rincón de la habitación. Nada. Pero lo peor no era haberlo perdido. Lo peor era que no importaba, porque las imágenes seguían en mi cabeza, porque ahora sabía la verdad. Y porque, en lo más profundo de mi mente, podía escuchar algo, una presencia, observándome, esperando, porque había visto lo prohibido, y ahora me estaban buscando. Desde aquella noche en Trastevere, supe que nunca volvería a estar solo. Cada sombra en la calle parecía alargarse demasiado, cada reflejo en una ventana mostraba algo que no estaba allí, pero lo peor no era lo que veía, sino lo que sentía. Ellos estaban cerca. Intenté contactar con periodistas, pero nadie quería escuchar. Las llamadas terminaban en estática, los correos desaparecían, mis palabras caían en un vacío inexplicable. Algo o alguien estaba asegurándose de que esta historia nunca saliera a la luz. Mi última opción era encontrar a la Hermandad del Silencio, aquella de la que el sacerdote habló antes de desaparecer. Susurraban sobre ellos en foros ocultos de Internet, en archivos desclasificados que nunca permanecían en línea por mucho tiempo. Eran los guardianes de los secretos prohibidos, los únicos que podían ayudarme. Conseguí una dirección, un viejo monasterio en los Pirineos, olvidado por el tiempo. Viajé de noche, evitando vuelos, pagando en efectivo. Sabía que me estaban rastreando. Cuando llegué al monasterio, la puerta de madera crujió al abrirse como si no hubiera sido tocada en siglos. En el interior, un hombre con un hábito gastado y mirada vacía me esperaba. Sabía quién era yo antes de que pudiera decir mi nombre. «Te advertimos», susurró. «No hay retorno». Me condujo a una cripta iluminada solo por velas. En las paredes, grabados tan antiguos como la propia piedra mostraban las mismas figuras que vi en el Vaticano, las mismas entidades. «Ellos han estado aquí desde antes de que la humanidad tuviera lenguaje», susurró el monje. «Los llamamos ángeles, demonios, dioses, pero siempre han sido lo mismo». Sacó un libro encuadernado en cuero oscuro y me lo entregó. «Si escribes la verdad, te encontrarán. Si hablas, te borrarán». Tomé el libro con manos temblorosas. Dentro, entre sus páginas, vi los mismos nombres que habían resonado en mi cabeza en el Vaticano. Nombres de entidades que no deberían existir. Dejé el monasterio con la certeza de que el conocimiento tenía un precio. Había escapado del Vaticano, pero la verdad me seguiría para siempre. Ahora escribo esto, en un lugar del que ni yo mismo sé el nombre. No sé cuánto tiempo tengo antes de que me encuentren, pero si alguien está leyendo esto, significa que logré contar mi historia antes de ser silenciado. No busques más allá de lo que puedes comprender. La verdad está ahí fuera, pero hay fuerzas que harán todo lo posible por ocultarla.